Listo, vamos a comenzar. Buenos días. Esta semana lo que vamos a ver es el tema de potencial eléctrico. Primero un repaso. Dice, primero vamos a ver qué es la energía potencial eléctrica. Dice que es el trabajo W realizado por una fuerza eléctrica sobre una partícula con carga que se mueve en un campo eléctrico se presenta por el cambio de energía potencial U. Ok, eso lo que quiere decir es que el trabajo, ¿verdad?, que necesitamos para mover una partícula de un punto a un punto B, eso va a ser igual al cambio de la energía potencial U, ¿sí? Como la fórmula que viene ahí. Luego, cuando una fuerza actúa sobre una partícula que se mueve de un punto a un punto B, el trabajo efectuado por la fuerza está dado por la siguiente integral de línea. Ok, entonces, este trabajo, vamos a ver, eh, este trabajo que está acá, no sé si recuerdan de Física 1, que el trabajo se calculaba por fuerza por distancia. Es decir, por cuánta distancia yo voy a estar aplicando una determinada fuerza. Y entonces, eso me va a decir cuánto trabajo ocupé para mover la partícula de un punto al otro. Ok, entonces, esta fórmula de abajo es esta fórmula del trabajo, que es la integral de línea de la fuerza por la distancia, digamos, que es el diferencial de longitud. Sí. Si yo eligiera una línea recta acá, esa fórmula me quedaría solo F fuerza por distancia. Esta fórmula está considerando como con cualquier trayectoria que yo use para ir de A a B, pero por eso es una integral. Pero digamos, si elegir una línea recta, entonces la integral me queda como fuerza por distancia nada más. Y bueno, sí, entonces eso para primero como tener, refrescar un poco el concepto de energía potencial. Solo que, o sea, es como lo mismo que se vio energía potencial en Física 1 de potencial gravitacional, solo que aquí es eléctrica, ¿verdad? Antes en Física 1 lo vimos potencial gravitacional, lo que había era un campo gravitacional, ¿sí? Entonces usted tenía una partícula que se movía en un campo gravitacional, entonces la energía potencial iba a cambiar. Aquí lo que tenemos es un campo eléctrico, pero entonces es básicamente el mismo concepto, lo que cambia es como la naturaleza de la fuerza, ¿sí? Ok, entonces, eh, bueno, esta fórmula de acá eh, resume otra vez que el trabajo para mover una partícula de un punto al otro es igual al cambio de la energía potencial. Como, vamos a ver, dice carga puntual que se mueve de un campo eléctrico uniforme. Entonces, aquí tenemos un campo eléctrico uniforme que son que está formado por dos placas cargadas, ¿verdad? Entonces dice, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria de A a B, ¿verdad? Lo que estaba explicando antes de cómo se calcula el campo, el trabajo, perdón. Entonces, esta fórmula que está acá pequeña dice, el trabajo para ir de A a B es igual al cambio de la energía potencial, ¿sí? Y el trabajo, y eso es fuerza por distancia, ¿verdad? Como dije antes, el trabajo es fuerza por distancia. Y fuerza, ¿qué es la fuerza eléctrica? Hay una forma que se escribe que es como la carga de prueba por el campo eléctrico. Entonces, esta Q por el campo eléctrico es la fuerza. No sé si recuerdan esa fórmula. Y si yo la multiplico por la distancia, ya estoy sacando el trabajo, ¿lo ven? Entonces, por eso esta fórmula de acá. Y bueno, aquí está la fuerza. ¿Ves? Que es esta expresión de acá. Carga por campo eléctrico. Y la multiplico por esta distancia, que es la distancia que hay entre los puntos A y B. Y así estoy sacando el trabajo de A a B, que es igual al cambio de energía potencial. ¿Sí? Esta otra figura de acá. Ah, bueno, ¿qué dice acá? El hecho de que la trayectoria no influye en el resultado permite realizar el cálculo con ecuaciones escalares. Ah, bueno, lo que dice esta figura de acá es que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria. Entonces, si voy en línea recta o si cojo una trayectoria diferente, como esta curva de acá o esta otra de acá, el trabajo siempre va a ser lo mismo. Lo que importa son los puntos final e inicial, el A y el B. Entonces, ¿eso qué significa? Que no necesito vectores, no necesito dirección. Yo solo ocupo
la magnitud de un punto y la magnitud en el otro, digamos. Entonces, eso me permite a mí trabajar, ves que las fórmulas son en escalares, no son vectores. Entonces, eso simplifica los cálculos. Eso es lo que quiere decir esto de acá. Como la trayectoria no influye en el resultado, entonces permite realizar el cálculo con ecuaciones escalares. Ahora, esta figura a la derecha dice, la carga positiva se desplaza en dirección del campo eléctrico. Ok, entonces aquí tenemos dos casos. Uno en el que tenemos una carga positiva que se desplaza en la misma dirección del campo. Si bien el campo va de arriba hacia abajo, porque aquí está positivo y aquí está negativo. Recuerden que siempre sale el positivo, entonces el campo va de arriba hacia abajo. Y que la partícula se está moviendo en la misma dirección. Aquí es lo contrario. Igual el campo va de arriba hacia abajo, pero la partícula se mueve hacia arriba. ¿Sí? Ahora, en el primer caso, si ven acá, la fuerza va para abajo y el movimiento va hacia abajo. Entonces la fuerza tiene la misma dirección que el movimiento. Y cuando eso sucede es que el trabajo es positivo. ¿Lo ven? Que dice esto acá, el campo realiza un trabajo positivo sobre la carga. ¿Sí? Porque la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Eso se veía en física 1, que, bueno, si no les recuerdo, que es eso, básicamente. Si queremos calcular el trabajo que hace una fuerza, el trabajo de la fuerza va a ser positivo si la fuerza va en la misma dirección en la que se mueve el objeto. Ahora, si la fuerza va en dirección contraria en la que se mueve, el trabajo es negativo. Sí, como ocurre aquí a la derecha. La partícula tiene una fuerza hacia abajo, pero se mueve hacia arriba. ¿Eso qué significa? Bueno, que se mueva para arriba significa que hay fuerzas externas mayores a esta fuerza eléctrica que hacen que se mueva hacia arriba. Pero entonces significa que el trabajo que realiza esta fuerza eléctrica es un trabajo negativo. Ahora aquí, la energía potencial aumenta, como, bueno, para hacer la analogía con el campo gravitacional. ¿Se acuerdan que cuando subimos la altura de un objeto, aumenta su energía potencial? ¿Sí? Aquí es lo mismo. Si, si llevamos la partícula a un lado más positivo, digamos, entonces la energía potencial disminuye. Y si llevamos la partícula a un lado más negativo, la energía potencial aumenta. Perdón, es al revés. No, no, sí, sí. O sea, es que depende si la carga es negativa o positiva. Si la carga es positiva, no se puede ver así. Si la carga es positiva y se mueve al lado positivo, entonces disminuye. O sea, si se mueven al mismo, disminuye. Ahora, si la carga fuera negativa y se mueve al negativo, disminuye. ¿Lo ven? Ahora, si se mueven al contrario, la energía potencialmente. No, perdón, lo dije al revés. Bueno, aquí está el dibujo para que lo entiendan. Véalo. Sí, básicamente es eso, que si la muevo hacia el negativo aumenta, disminuye, perdón, y si la muevo hacia el positivo aumenta. Listo, dice, la diferencia, ahora sí, ya que tenemos claro qué es la energía potencial eléctrica, ahora el potencial eléctrico es agarrar la energía potencial eléctrica y dividirlo entre una carga puntual. Entonces, la diferencia potencial entre dos puntos es igual a la cantidad de trabajo que se requeriría para trasladar una unidad de carga de prueba positiva entre esos puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, con la energía potencial lo que hicimos fue calcular el cambio de energía que hay entre un punto y otro. Ahora, si agarramos esa energía y la dividimos entre la carga puntual, nos da el V, que comúnmente se le llama tensión o voltaje, ¿sí? Que es el potencial eléctrico. Ahora, este potencial es la energía potencial por unidad de carga. El potencial V se define en cualquier punto del campo eléctrico como energía potencial U por unidad de carga asociada con una carga de prueba que une ese punto. ¿Sí? Aquí está la misma fórmula, pero considerando el trabajo también y el cambio de un punto al otro. Entonces, lo mismo que teníamos antes, pero lo dividimos entre una carga puntual y al final nos va a quedar esto, que el trabajo para mover una partícula de un punto A a un punto B y entre la carga va a ser igual
a la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Ahora, hay dos formas de calcular el potencial eléctrico. Uno, bueno, se calcula mediante la suma de potenciales si es un conjunto de cargas puntuales, como esta fórmula de acá. Con esta fórmula podemos sacar el potencial debido a una carga puntual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos que el potencial es esto, energía potencial eléctrica entre la carga. Eso es igual que escribir esto de acá, ¿sí? Que es la carga que estamos analizando por la constante en radio. Esa fórmula la pueden ver del libro de cómo llegan de acá a acá. Igual no es muy complicado. Ahora, esta fórmula la vamos a usar si queremos saber el potencial, digamos, como una partícula acá sola. Entonces usamos esa fórmula. O una distancia R de la partícula. Entonces digamos que estamos en un punto acá, está una distancia R, ¿verdad? De la partícula, entonces el potencial en este punto va a ser dado por este punto, por esta fórmula, perdón. Ahora, si lo que tenemos es una distribución de carga, como dice acá, y mediante la integración, si la carga es una distribución, esta fórmula solo sirve para cargas puntuales, pero ahora si tenemos una lámina o una varilla o algo, entonces usamos esta fórmula de abajo, que básicamente es la misma que la de arriba, solo que estamos integrando cada diferencial de carga. ¿Sí? Bueno, esta figura a la derecha dice, si nos movemos en la dirección del campo eléctrico, el potencial V disminuye. Si nos movemos en dirección opuesta al campo eléctrico, el potencial se incrementa. Sí, entonces, aumenta conforme nos acercamos a la carga y disminuye conforme nos alejamos de la carga, el potencial. Si la carga es positiva. Ahora, si la carga es negativa, disminuye al acercarnos a la carga. Veanlo así. Eh, digamos que la carga esta tiene, no sé, eh, vean que el potencial es inverso al radio. Entonces, ¿cuándo el potencial va a ser más grande? Cuando esté cerca de la carga. O sea, lo más cerca de la carga es cuando el potencial es más grande. Conforme se va alejando, el potencial va a ir disminuyendo, como dice acá. Ahora, si lo más cerca que está de la carga son 5 volts, digamos, entonces, si yo me voy alejando, ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyendo el voltaje, ¿sí? Entonces, por eso es que dice eso, aumenta si nos acercamos y disminuye si nos alejamos. Ahora, digamos que una carga negativa tiene menos 5 volts en vez de 5. Entonces, como es menos 5, entonces, si nos vamos alejando, es menos 4, menos 3, entonces va disminuyendo si nos alejamos. No, perdón, disminuye, no aumenta. Eso está mal, es que aquí se disminuye las dos. Si esta figura está mal, es aumenta si nos alejamos y disminuye si nos acercamos. Sí, lo contrario que el positivo. Vemos que aquí hay 5 volts y aquí hay menos 5 volts. Aquí esto está. Ah, bueno, aquí puse esta. Vamos a ver. Esta página otra vez. Vamos a ver. Ok, esta es la misma página que les había puesto la vez pasada. Pero ahora vamos a ver el voltaje. ¿Sí? Porque ahora lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Potencial eléctrico. Entonces vean, si yo me acerco a la positiva, el voltaje va a aumentar 100 volts. Ya voy por acá. Conforme me voy alejando, el voltaje disminuye. 8 volts, 6, 2, 1, 0. ¿Lo ven? Aquí ya estoy en 0 volts. Pero si me acerco a la negativa, va a ir aumentando en sentido negativo. O disminuyendo, por decirlo así. Entonces, aquí ya llegué a menos 100 volts. ¿Lo ven?
Entonces tal vez eso es como una manera más fácil de visualizarlo. ¿Sí? Listo, entonces vamos con... Ok, entonces, bueno, esas eran dos maneras de calcular el potencial, ¿verdad? Debido a una carga puntual o una distribución continua. Ahora, hay otra manera de calcular el potencial, que es si conocemos el campo eléctrico. Si conocemos el campo eléctrico, por donde, o sea, en la región donde queremos calcular el potencial, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la integral del punto A al punto B del campo, la integral de línea del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, sí vamos a sacar la diferencia potencial entre esos dos puntos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esta figura de acá resume eso, lo que vimos antes. Lo que acaba de decir, digamos, si es una distribución de carga, vamos a usar esta fórmula. Y si conocemos el campo, entonces usamos esta otra, que es la integral de línea del campo eléctrico. Eso va a quedar más claro tal vez cuando hagan ejercicios. Entonces, resumiendo, las fórmulas que tenemos para el cálculo de potencial son estas de acá. Estas para cargas puntuales, estas para distribución continua de carga. Bueno, aquí tenemos el diferencial, pero bueno, si lo integramos, vamos a sacar todo el potencial. Y estas otras fórmulas de acá es la que acabo de poner antes, que es a partir del campo eléctrico. Si ven acá, la diferencia potencial entre A y B es la misma que estaba en la ecuación de antes, de la integral de A a B del campo eléctrico por el de L. Bueno, aquí no está negativo, porque aquí es que la diferencia es que aquí es VA menos VB. ¿Lo ven? VA menos VB. Entonces sería VBA, ¿verdad? Y aquí es VAB. Entonces por eso es que este menos aparece acá. Ahora, esta otra ecuación de acá es esta misma. Uy, perdón. Es la misma, solo que aquí estamos considerando el punto A en el infinito. ¿Por qué el infinito? Porque hay veces va a ser conveniente utilizar el infinito porque en el infinito el potencial se considera que es cero. Si vieron, el potencial es, como esta fórmula de arriba, el potencial es inverso a la distancia. Que si me alejo mucho, se hace cero. Entonces se considera el infinito el potencial cero. Entonces esta fórmula se utiliza, digamos, que quiero calcular un punto, solo el potencial en un determinado punto, ¿sí? Entonces uso esa fórmula, como que considero el infinito con el punto, ¿sí? Aquí estoy calculando potencial entre dos puntos, entre A y B, o sea, los dos van a tener un potencial distinto. Entonces esta otra fórmula me sirve para esos casos. Y vamos con los ejercicios. Y es el primero, considere las siguientes afirmaciones sobre el potencial eléctrico. El valor de la diferencia potencial no depende de la referencia usada para calcularla. Ok, esto depende de lo que estamos hablando, porque digamos, si estamos hablando de, digamos que tenemos un punto, ¿verdad? Ahora queremos calcular el potencial de ese punto en el espacio debido no sé, a factores externos. Digamos que tengo un campo que pasa por ahí, ¿verdad? Un campo eléctrico. O tengo una carga, sí, que está produciendo campo ahí también. Entonces, digamos, en ese punto P, digamos que ese punto P, va a existir un potencial, ¿sí? Ahora, ese punto es indiferente del, del punto de referencia que usemos, como dice el punto 1. El valor de la diferencia potencial no depende de la referencia usada para calcularlo, ¿sí? Entonces, es cierto, no depende de la referencia si solo estamos considerando punto. Ahora, si en vez la cosa cambia, si queremos calcular, no sé, la diferencia entre dos puntos, entonces digamos que ahora tenemos un punto K, un punto P y un punto Q, ¿sí? Ahora, queremos calcular la diferencia entre, entre, entre P y Q, ¿sí? VPQ, digamos, la diferencia potencial entre esos dos puntos. Entonces, en este caso, digamos que Q es la referencia.
Entonces, en este caso, si se le llama así a Q la referencia, entonces el valor de la diferencia potencial, en ese caso, sí dependería de la referencia usada para calcularla. Sí, porque no es lo mismo que cogemos un punto Q acá, o que cogemos un punto Q acá, o un punto Q acá. Sí, entonces, esto depende. Si lo que queremos hacer es calcular el punto, el potencial, en un solo punto, en el espacio, no depende de la referencia usada. Ahora, si queremos calcular el potencial debido la diferencia potencial entre dos puntos, sí va a depender digamos, del otro punto que elijamos. Entonces, en este caso, eh, lo que yo, no sé, lo que siento que habla más acá es que el valor de la diferencia potencial no depende de la diferencia usada para calcularlo. Siento que se refiere solo a un punto. O... Ajá, entonces en este caso, esta sería la correcta, la 1. La 2 dice lo mismo que la 1, pero al revés. Que en este caso sí depende. Y el 3 dice el potencial dentro de un conductor es siempre cero. Vamos a ver, lo que es siempre cero es el campo eléctrico, ¿sí? Pero el potencial no. En un conductor, el potencial adentro más bien es donde es mayor, dentro del conductor. Entonces, esta tampoco es cierto. Si no se confunde, una cosa es el campo eléctrico y otra cosa es el potencial. El campo eléctrico sí es cero dentro de un conductor, el potencial no. Entonces, en ese caso solo sería correcta la 1. Pero no hay ninguna opción que diga la 1, entonces aquí no se marca ninguna. Es que bueno, este examen eran preguntas que uno tenía que marcar, era una o varios, dependiendo de cuántas veía correctas. Y hay preguntas que ninguna era correcta. Entonces en esa pregunta ninguna era correcta y no se seleccionaba ninguna. Luego, el ejercicio 2 dice, para una partícula cargada que se mueve solamente bajo la influencia de un campo electrostático externo, se puede afirmar con certeza que... Ok, entonces tenemos una partícula que está sumergida en un campo eléctrico, ¿sí? Ahora, dice, su rapidez no cambiará, solo su dirección de movimiento. Vamos a ver, si yo tengo una partícula en un campo, ¿verdad? Como hay un campo, entonces la partícula va a haber una fuerza, ¿sí? Va a haber una fuerza que lo va a empujar. Ahora, cuando tengo fuerzas, ¿qué significa? Fuerza es igual a ¿qué? A aceleración. Entonces, si yo tengo aceleración, su rapidez cambiará. Entonces, la primera está mala, su rapidez sí cambiará. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza, porque está sumergida en un campo. ¿Lo ven? Ahora, se moverá con rapidez constante, pues el campo es electrostático. Eh, nada que ver. Eh, contradice también lo que acaba de decir. Luego, el trabajo del campo sobre la partícula al completar una trayectoria cerrada de cero. Ok, eso es cierto. Eso es lo que vimos al puro inicio, que es lo de la energía potencial eléctrica. Que la energía potencial va a cambiar solo, o sea, no importa la trayectoria, solo la diferencia entre los dos puntos. Entonces, al final, si los dos puntos son el mismo, no va a haber cambio de energía potencial eléctrica. ¿No ven? No va a haber trabajo realizado por esa fuerza. ¿Lo ven? Entonces el trabajo del campo sobre la partícula al completar una trayectoria cerrada es cero. Entonces sería la correcta. Y luego dice, un aumento de su energía potencial eléctrica implica una disminución de su rapidez. Tampoco, no necesariamente. Luego vamos con el ejercicio 3. Dice, se libera, cualquier cosa si me interrumpen, ¿verdad? Si algo no les queda claro, así, o sea, siéntense en la total libertad de interrumpirme. Dice, se libera un electrón de reposo en una región donde hay un campo eléctrico no nulo. ¿Cuáles opciones describen el comportamiento inmediato del electrón? Ok, ahora tenemos básicamente la misma situación de antes, solo que ahora es un electrón. Entonces hay que considerar eso, que, que es negativo. Decíamos, vamos a verlo acá, aquí está el electrón. Ok, y está en una región donde el campo eléctrico no es nulo.
Entonces voy a dibujar el campo eléctrico. Pues digamos que tiene esta dirección. Ok. Ahora dice, ¿qué va a pasar con el electrón? Se mueve en la región con el potencial más bajo. Se mueve en la región con el potencial más alto. Ok, vamos a ver entonces. Si se acuerdan, un campo eléctrico sale, de donde sale es más positivo y de donde llega es más negativo. ¿Sí? Entonces aquí el potencial es más alto, potencial es positivo y aquí el potencial es negativo. ¿Lo ven? Entonces, el electrón, ¿para dónde se va a querer mover? Como es negativo, va a buscar el opuesto, es decir, va a irse hacia allá. Entonces se va a querer mover a la región donde el potencial es más alto. ¿Lo ven? Entonces sería esta respuesta, ¿la ven? Ok, vamos con el ejercicio 4, que es un ejercicio práctico. Dice, un alambre se dobla en la forma que se muestra en la figura. El segmento vertical tiene una carga total Q y densidad lineal lambda 1 igual a menos 2Q entre R cuadrado por Y. Ok, entonces aquí vamos a usar esos conceptos que habíamos explicado hace como 15 días, que es lo de las distribuciones de carga. Sí, recuerdan que habían distribuciones de carga lineales, distribuciones de cargas superficiales o volumétricas. En este caso tenemos una varilla doblada, entonces es una distribución de carga lineal. Sí, y em, la densidad es diferente. Em, por eso nos dan, ¿ves? La densidad lineal de carga, lambda 1. No sé si recuerdan, voy a apuntarlo por acá, que el lambda, la densidad lineal de carga, está dado por em, la, la carga entre la longitud. Era, ¿sí? ¿Verdad? Porque, bueno, el dq entre el dl. Esta fórmula se usaba si esto era uniforme. Si la densidad era uniforme, entonces yo podía agarrar toda la carga de la varilla y la dividía entre toda la longitud y iba a sacar la densidad pareja para toda la varilla, ¿sí? Pero si no era uniforme, tenía que usar los diferenciales, ¿verdad? Ahora, aquí nos están diciendo que la densidad es esta, nos están dando una expresión, ¿sí? Entonces nos están diciendo que esa densidad va a variar de esta manera, ¿no? ¿Lo ven? Entonces va a depender de una constante, 2Q entre R cuadrado es una constante y Y es una variable. Entonces si ven esta varilla está acá, entonces eso quiere decir que depende de Y. Entonces, si Y está cerca de cero, la densidad de carga es muy pequeña. Entonces acá voy a tener poca carga. Ahora, si Y es grande, entonces voy a tener una densidad más grande. Eso quiere decir que conforme Y va aumentando, cada vez va a haber más densidad de carga. ¿Lo ven? Entonces, es como para tener más claro ese concepto, que, bueno, esa expresión que nos están dando, la densidad de carga, que va a haber más carga aquí abajo. Y conforme va acercándose a cero, va disminuyendo porque la distribución depende de Y. Igual para los otros dos casos, la densidad lineal de carga de lambda 2, que es para el segmento curvo, pues el segmento curvo tiene una carga total Q. Bueno, todos tienen una carga total Q, entonces el segmento vertical tiene una carga total Q. Es decir, los están dividiendo por segmentos. Ese segmento tiene carga total Q, el segmento curvo tiene carga total Q y el segmento horizontal también tiene carga total Q. ¿Ven? Esto tiene Q, esto tiene Q y esto tiene Q. Ahora, cada uno va a tener una distribución, una densidad de carga diferente. Lambda 2, por ejemplo, es esto, Q entre 2R por el seno de este ángulo, ¿sí? Entonces,
Conforme va variando el ángulo, también va variando su densidad de carga. Finalmente, el segmento horizontal tiene una carga total Q, una densidad lineal de 3Q entre 7R el cubo por X cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir, también depende de X. Entonces, conforme a X y al cuadrado, entonces dice que conforme a X va aumentando, voy a tener más carga. Eso quiere decir que acá va a haber mucho más carga que al inicio. ¿Sí? Ahora, dice, encuentre la expresión para el potencial eléctrico en el punto P ubicado en el origen de marco de referencia, asumiendo que el potencial es cero en regiones muy alejadas. Sí, entonces vamos a considerar este punto acá, que es nuestro punto P. Y nos están diciendo que calcule el potencial en ese punto debido a esta distribución de carga. Y aquí está la respuesta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es dividir el ejercicio en tres partes. Sí, ¿verdad? Vamos a calcular el potencial que produce cada segmento en ese punto y al final vamos a hacer una superposición y sumarlos. Sí, entonces llamamos V1 al de la barra vertical, V2 al del semicírculo y V3 al de la barra horizontal. Ahora, como habíamos visto antes, si tenemos una distribución de carga, la fórmula que vamos a usar es esta de acá, la de la constante por la integral del diferencial de carga entre R. Sí, ahora, esto, bueno, esto se queda constante, ¿verdad? Lo que va a cambiar en cada fórmula es este término que está dentro de la integral. Ahora, como ya vimos antes, el diferencial de carga se puede expresar de esta manera, como lambda por dy. Este lambda fue la misma fórmula que yo puse antes, ¿se acuerdan? Que lambda era dq entre dl, solo que nuestro dl en este caso es un dy. Vean, voy a bajarlo acá tal vez para que quede más claro. Que yo he hecho esto, ¿verdad? Una distribución de carga va a ser el de Q, fue puña, ¿sí? El de Q entre el diferencial de longitud. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, si yo despejo de Q, me va a quedar lambda dl, ¿verdad? Es esto mismo que está acá, lambda dl, solo que nuestro dl es igual que un dy. ¿Por qué? Porque estamos considerando esta barra. Entonces, si yo tengo un diferencial de longitud acá, es lo mismo que decir un diferencial de y, ¿lo ven? Y me va a servir para integrar respecto a y, entonces por eso uso un dy. Ahora ese lambda 1 lo cambio por la expresión conozco, que es lambda 1, que es menos 2q entre r cuadrado por y lo multiplico por dy. Ahora, toda esta expresión que me quedó acá es el dq1, ¿sí? Ahora esto lo cambio y lo meto aquí en la fórmula, menos 2q entre r cuadrado por dy, y el radio que está aquí abajo es este radio que va a ver acá. Sí, ahora si bien este radio va a cambiar, va a ser diferente para cada diferencial de carga que cojamos. ¿Sí? Ahora, por eso lo vamos a expresar de esta manera. Esta distancia va a ser la misma siempre, ¿verdad? Bueno, eh, este radio que va a haber del diferencial de carga es una hipotenusa. No sé si ven que siempre se forma un triángulo rectángulo acá. Ahora, los catetos de ese triángulo rectángulo van a ser R. Este cateto, bueno, voy a dibujarlo con otro color. Este cateto de acá siempre va a ser R. Y el cateto que falta va a ser Y, ¿verdad? Porque es la distancia que, que hay desde donde Y es 0 hasta donde ya tiene valor. ¿Sí? Entonces, si agarramos la raíz cuadrada de R cuadrado por Y cuadrado, nos va a dar esta distancia, que es el R, que es lo que estamos buscando. Ahora, si ven, conforme yo cambie Y, este cateto va a cambiar, entonces también va a cambiar la hipotenusa. Entonces, este radio lo vamos a expresar de esta manera que está acá. Esto es este radio. Sí, entonces, una vez que hicimos eso, ya tenemos
todo listo para calcular la integral. Solo sacamos afuera de la integral las constantes y calculamos respecto a y. Si ven que es nuestra variable de integración, y. Entonces, al final de hacer toda esa integral y evaluar de menos r a 0, bueno, los límites. Esto va a ser de menos r a 0, ¿por qué? Porque, bueno, estamos integrando respecto de y. La variable que está cambiando es y. Ahora, ¿qué valores va a tomar y? Va a cambiar desde este valor que está aquí abajo. Recuerden que la integral siempre va en dirección de los ejes. Entonces, tengo que ir hacia arriba. Entonces, empiezo desde el valor más abajo, es este. Entonces, ¿y aquí cuánto va a valer el y? Menos r, porque ven que esta distancia es r. Entonces, desde menos r hasta 0. Por eso los límites van desde menos r a 0. Ahora, bueno, sí, digamos que ya calculé la integral. Ahí la meten a Wolfram Alpha y, bueno, y lo evalúan y les va a dar esto, que está acá. ¿Sí? Ahora, vamos con el semicírculo. Ya calculamos el potencial debido a la barra vertical. Si ven, estamos trabajando solo con magnitudes, es decir, no estamos considerando vectores, no estamos considerando dirección. ¿Sí? Entonces eso es algo que yo siento que hace más fácil el cálculo del potencial eléctrico, porque solo nos tenemos que preocupar por la magnitud. Ok, entonces, en el caso del semicírculo, vamos a tener esto. E igual, lo mismo que antes, solo que ahora lo que va a cambiar es este lambda 2, que el diferencial de carga 2 va a ser lambda 2 por d zeta. Lambda 2, como viene en el enunciado, va a ser Q entre 2R por seno de zeta ds. Este ds, bueno, aquí es ds, perdón. Este ds es un diferencial de arco. Ya les digo que es un diferencial de arco, digamos que es esto, ¿verdad? Un pedacito del círculo. Entonces, en vez de llamarlo diferencial de longitud, es un diferencial de arco, porque lo que tenemos es un arco. Ahora, no sé si recuerdan, pero vemos cuando tenemos un arco, ¿verdad? Aquí agarré un pedacito, aquí agarré esto que está acá. Agarré el diferencial de arco y le saqué los radios, ¿verdad? Este es el ds. Ahora, entonces, ¿qué va a haber acá? Un d zeta. Y este es nuestro r. Entonces, no sé si recuerdan esa fórmula, pero si queríamos calcular la distancia de un arco en matemáticas, agarramos el radio y lo multiplicábamos por los radianes del ángulo, o sea, y lo multiplicamos por el ángulo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar acá. Este ds que está acá, lo vamos a cambiar por r de zeta. ¿Lo ven? Entonces, ya una vez hicimos eso, la expresión de la integral nos va a quedar esto, que está acá. Vamos a ver esto. Entonces, Q entre 2R por seno por R de zeta, ¿sí? Ahora, este R que está aquí abajo es este R2 de acá. Vamos a ver. Este R va a ser este R2. ¿Por qué? Porque la distancia entre el diferencial de carga, ¿verdad? Entonces digamos que tengo un diferencial de carga ahora en este lado. Entre el diferencial de carga y el punto es R. Y para cualquier diferencial de carga que yo tome, siempre va a ser R. ¿Lo ven? Porque lo que tengo es un círculo. Entonces, cualquier distancia al centro del círculo va a ser la misma siempre. Entonces, por eso yo pongo un R del radio. Ahora, si hago la integral, saco el factor común, saco de la integral Q entre... bueno, este R se me va a cancelar con este R de acá. ¿Lo ven? Aquí me queda un R del R de zeta y aquí el R del radio. O este otro R. Entonces, al final se me va a cancelar
uno arriba y uno abajo, y me queda abajo solo uno. Entonces, bueno, está Q entre 2R, entonces me queda la integral de seno de cita por d cita. La integral de seno de cita por d cita es coseno de cita. Y... o menos coseno de cita, no recuerdo. Seno. Coseno, creo que era coseno, sí. Entonces, eh, cuando evalúo en coseno de pi y coseno de 0, me va a quedar como 1 algo así. Entonces, al final el resultado me va a quedar esto, que está acá. K por Q entre R, básicamente. Entonces, eso es para el caso del semicírculo. Luego, vamos con la barra horizontal, que es la que falta. En este caso, nuestro diferencial de carga va a ser lambda 3 por dx. ¿Por qué dx? Porque nuestro diferencial de longitud en este caso es igual que agarrar un diferencial en el eje x. Entonces, por eso ponemos dx. Ahora, el lambda 3 va a ser 3q entre 7r a la 3 por x cuadrado por dx. Esta expresión nos daban antes, ¿verdad? Que era la distribución de carga que teníamos. Ahora, si esto lo cambiamos en la fórmula, nos va a quedar lo que está acá en la integral. Esto, ¿verdad? 7, esto que está acá. Y este x que está acá es el radio, ¿sí? Ahora, ¿por qué x es el radio? Si ven, bueno, lo que está aparte de x es lo que es esta expresión de arriba, ¿verdad? Entonces solo falta explicar por qué x es el radio. Ahora, ¿por qué? Porque si agarramos un diferencial acá, digamos, entonces la distancia que hay del diferencial al centro, ¿cuánto es? Y x, ¿lo ven? Solo que lo que vamos a hacer es no vamos a considerar estos x de adentro. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo los límites de la integral. Los límites de la integral irían desde este valor, que es r, hasta 2r. Entonces por eso los límites van de r a 2r. Ah, bueno, no expliqué los límites de la integral pasada. Lo que tenemos es un diferencial desde cita, ¿verdad? De ángulo. Entonces si bien este ángulo va a variar desde acá abajo, que vale 0, hasta que da media vuelta. Media vuelta es pi. Entonces, por eso los límites van de 0 a pi. Bueno, continuando con el de abajo, con la barra horizontal, dice, bueno, cancelamos una x, ¿verdad? Porque aquí nos queda x abajo, entonces cancelamos la x cuadrado. Y entonces sale a factor común, digo, sale a factor común todo y al final me queda la integral solo de un x, ¿sí? Entonces queda una integral fácil. Y ya evalúo y simplifico y me queda esta expresión que está acá. Ahora, ya que sabemos cuál es el potencial que genera cada segmento, lo que vamos a hacer es sumarlos. Acá el voltaje en el punto P va a ser igual a V1 más V2 más V3. Y eso va a ser igual a esta expresión que está acá, que es a lo que queríamos llegar. Y aquí está el punto P. Estamos sacando el potencial en ese punto. Y bueno, eso era. Ese es el ejercicio 4. Y eso es las que traían. No sé si quedó todo claro o hay alguna duda. Todo bien. Todo bien. Ok, buenísimo. Voy a parar la grabación.